Dios les bendiga en este nuevo día que Dios nos ha dado para estar en contacto a través de este medio, a través de Facebook, a través de YouTube. Y hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, la primera parte del versículo 9, y dice así: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hoy quiero compartir con ustedes una breve reflexión de la palabra de nuestro Dios, y yo sé que sin duda alguna muchos de nosotros tenemos una serie de preguntas, una serie de interrogantes en nuestra cabeza, y es lógico. En nuestro caminar cristiano cada uno de nosotros tenemos muchas preguntas. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Por qué estoy enfrentando esto? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y la lista sería enorme si yo me pongo a preguntar cada cosa que ha venido tanto a la mente de usted como a la mente de un servidor. A lo largo de nuestro transitar cristiano muchas veces nos enfrentamos a problemas, nos enfrentamos a situaciones difíciles en las cuales nosotros decimos: ¿será que Dios se le ha salido de control esta situación? ¿Será que este problema ha superado acaso? Pues déjeme le digo una cosa: tenemos un Dios todopoderoso, el cual no lo toma por sorpresa nada, el cual el problema que usted esté pasando, la situación que usted esté enfrentando, no es que se le ha salido de las manos a Dios. Simplemente usted y yo tenemos que aprender a depender de ese Dios al que decimos amar y al que decimos servir. Usted y yo tenemos que aprender a dejar toda nuestra ansiedad en sus manos, de tal manera que podamos nosotros vivir confiadamente en un mundo que cada día parece estar más y más perdido. Dios cumple cada promesa dada en su palabra. Dios cumple sus promesas. Quiero compartir con ustedes una historia bíblica que todo mundo conoce. La mayoría de la gente la conoce. Cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, personas que profesan alguna religión y personas que no profesan una religión, conocen este relato bíblico. ¿Sabe una cosa? Dios le dio promesas a un pueblo, el pueblo de Israel. Y a este pueblo Dios le dio la promesa que sería el pueblo amado de Dios. Dios le dio la promesa de que tendría una tierra prometida. Pero antes de esto, nosotros vemos a un pueblo que se quedó sin comida, un pueblo que al igual que los demás pueblos de la tierra no tenía sustento y fueron a Egipto. No voy a hablar la historia de cómo José llegó hasta Egipto, pero puedo decirle que por medio de José, este pueblo fue bendecido. De tal manera que el pueblo completo, la familia de José, vino a morar en esta tierra y fueron prósperos y crecieron en tal manera que tenían una área donde estaba el pueblo de Israel. Pero llegó el momento en el que José falleció, llegó el momento en el que el faraón que amaba a José falleció, llegó el momento en que un nuevo faraón tomó posesión del poder de Egipto, y no conocía la historia de José y no amaba a José como el faraón anterior. De tal manera que el pueblo era tan numeroso que dijo: ¿sabes qué? Se van a levantar en rebelión y van a venir a querer quitarnos el gobierno. Y empezaron a esclavizar al pueblo de Israel. Y pasaron los años y el pueblo de Israel era esclavo trabajando para los egipcios. De tal manera que llega el momento en el que el clamor del pueblo llega nuevamente a la presencia de Dios. Y Dios se acuerda de la promesa que había dado. Y Dios manda un libertador. Y conocemos la historia de Moisés y conocemos cómo Moisés nació en medio de una situación complicada. En la ley había puesto que todo varón que naciera del pueblo esclavo tenía que morir. Y Moisés era un varón y Moisés tenía que morir.
pero Dios le preservó la vida. De tal manera que voy a pasarme toda la historia, solamente le voy a decir, Moisés creció en el palacio real. Moisés fue instruido como un príncipe. Moisés estaba en el palacio como el hijo de la hija del faraón. ¿Y qué es lo que quiero recordarle a usted en esta historia? Bueno, simplemente quiero recordarle a usted que las promesas de Dios se cumplen, aun cuando muchas veces pensamos que no se van a cumplir, aun cuando muchas veces las tenemos como que están tardando demasiado, aun cuando muchas veces decimos yo ya me voy a ir de este mundo y la promesa de Dios no la voy a ver cumplida. Pues déjenme le digo una cosa, Moisés salió de Egipto y estuvo vagando, caminando por el desierto donde Dios le seguía instruyendo. De tal manera que un día Dios se presenta a Moisés en medio de una zarza y le dice, necesito que vayas a Egipto. Y Moisés empieza a hacer un sinnúmero de, yo no puedo por esto, mira, se me dificulta hablar, mira esto, mira lo otro, olvidándose que quien le estaba dando la instrucción era aquel que le había hecho la boca. Sin embargo, Dios, en su infinito amor y misericordia, le permite llevar a alguien como su portavoz. De tal manera que llegan ante el faraón, le dicen que Dios requiere que su pueblo salga y faraón no lo permite. Imagínese usted que vengan y le digan, tus esclavos van a salir libres porque su Dios ha dicho que tienen que ir a adorar. Faraón no. Faraón era alguien que según entendemos, un faraón era como el representante, como Dios en la tierra para el pueblo de Egipto. Entonces viene alguien diciendo Dios, el Dios de los israelitas, dice, no, no era posible esto. Y sin embargo, el corazón del faraón se endurece de tal manera que el pueblo de Israel sigue pasando más y más trabajo. Le hambrean más trabajo, le quitan ayuda, etcétera, etcétera. No voy a hablar sobre eso el día de hoy. Lo que puedo hablarle es que en medio de cada plaga, 10 plagas pasaron por Egipto, Dios continuaba cuidando de su pueblo. De tal manera que cuando las plagas tocaban la tierra de Egipto, la parte donde vivían los israelitas era cuidada y preservada. Había oscuridad, en la parte donde vivían los israelitas no había oscuridad. Había muerte, donde estaban los israelitas no había muerte. Había plagas que venían, donde estaban los israelitas no estaba la plaga. De tal manera que Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que le ha prometido. ¿Usted ha recibido alguna promesa de parte de Dios? Recuerde, Dios cumple sus promesas. Llegó el momento en el que el pueblo de Israel salió de Egipto con gran número de personas, con gran número de animales y con grandes riquezas. Pero quiero hablarle un poquito a usted. Muchas veces nosotros, como cristianos, como creyentes, hemos salido de la esclavitud del pecado. Hemos salido de esa esclavitud que nos tenía yendo en contra de Dios. Y cuando hemos salido de eso, hemos reconocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero nuestro viejo hombre muchas veces en esta batalla lo dejamos que gane. Cuando llegan los problemas, cuando llegan las situaciones, cuando las cosas no salen como nosotros tenemos planeado, entonces empezamos a murmurar de Dios. Empezamos a decir frases o cosas como tenía una mejor vida antes de ser creyente porque yo hacía negocio, porque yo hacía esto, porque yo actuaba de esta manera, porque en medio de esa situación difícil que estoy pasando yo ya tuviera X o Y cosas porque yo haría las cosas de esta o de cual manera. El pueblo de Israel murmuraba contra Dios. Dios lo sacó de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo de Israel. De tal manera que cuando ellos pasaban por ahí alguna situación adversa, ellos decían, uy, recuerdo cuando comíamos de balde aquellos frutos, aquella carne, aquellas cosas. Mejor nos fuera estar en Egipto que morir en este desierto. Esas fueron algunas frases que ellos dieron, el pueblo de Israel.
al que Dios había sacado con poder y con gloria, al que Dios había sacado con mano fuerte de Egipto, cuando empezó a tener dificultad en el camino, empezaron a murmurar en contra de el Dios que los había sacado con mano fuerte. Muchas veces en nuestro transitar cristiano nos encontramos como este pueblo. Vemos las grandes maravillas de Dios obrando a nuestro favor, obrando en nuestra vida o en la vida de nuestros seres queridos. Pero al primer viento de cambio, a la primera situación difícil, al primer problema que llega, a la primer prueba, o a veces no a la primera, a veces pasan las pruebas y nosotros seguimos creyendo en Dios, confiando en Dios, pero de pronto es tan complicado el caminar cristiano que decimos, ¿me habré equivocado? ¿Será acaso que esto no es para mí? Y empezamos a voltear a ver hacia otros lados en lugar de ver al Dios que nos ha dado la promesa. Muchas veces nosotros quitamos nuestra mirada del Dios Todopoderoso y la ponemos en el problema, en la montaña que está frente a nosotros de problemas. Y quizá decimos, como decían los israelitas, estábamos mejor allá. Era mejor cuando hacíamos esto. Era mejor cuando lo que usted quiera. Pero eso, sabe una cosa, eso es en base a que muchas veces a usted que me escucha y a mí nos han vendido o nos han enseñado un evangelio falso, un evangelio pirata, un evangelio que no es real. Quizá usted que me escucha, que Dios me da la bendición de poder prestarme sus oídos y sus ojos para verme, para escucharme. Quizá usted alguna ocasión cuando vino en su juventud, en su niñez o en esta etapa, alguien le ha presentado el evangelio de Jesucristo, alguien le ha dicho que Dios le ama y eso es verdad. Alguien le ha dicho que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario para poder pagar la deuda que teníamos nosotros como pecadores ante un Dios santo, y eso es verdad. Pero muchas veces nos han mentido cuando nos han dicho, cuando tú vengas a los pies de Cristo, todo va a ser diferente. Tu situación va a cambiar de tal manera que vas a ver todo bien, todo va a estar color de rosa, todo va a estar perfecto, los problemas se van a terminar porque Cristo te va a quitar todo ese tipo de situaciones. Y eso es lo que a veces nos han vendido, un evangelio falso. No es verdad que cuando usted llega al conocimiento de Jesucristo, sus problemas se van. No es verdad que cuando usted entrega su vida a Jesucristo, toda enfermedad, todo problema y toda situación negativa se va de su vida. Al contrario, déjeme le digo una cosa, cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, cuando usted acepta vivir una vida que agrada a Dios, en ese momento su situación se va a poner complicada. En ese momento su situación se va a hacer difícil. Pero sabe una cosa, no se desanime, no se desaliente. Las situaciones adversas que vienen a nuestra vida, ahora que usted es un hijo de Dios, no las enfrentará solo o sola. Ahora que usted es un hijo de Dios, cada situación que viene a su vida, Dios ha prometido estar con usted en medio de cada situación. Dios ha dicho en su palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemará. Usted puede entender con eso que problemas vendrán a su vida, que problemas vendrán a nuestra vida, que enfermedades vamos a pasar, que situaciones difíciles vamos a enfrentar, pero Dios está con nosotros. Esa es la promesa. ¿La vida es difícil? Claro. ¿El caminar cristiano es complicado? Claro que sí. Esto es para valientes, esto no es para cualquier persona. Si no, se vería las iglesias llenas. Sin embargo, la gente voltea y dice, no, yo no voy a ir a la iglesia porque me van a señalar, porque van a decir que soy de tal o cual manera, porque van... No, usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, usted es una nueva criatura y usted va a enfrentar situaciones adversas, usted va a enfrentar problemas, usted va a enfrentar dificultad, pero Dios estará con usted. Números 13, 14, capítulos 13 y 14. Vamos a encontrar nosotros parte del relato del que yo les estoy hablando. Y esta historia bíblica es
Dios los ha sacado de Egipto con mano poderosa y ellos iban a una tierra prometida y el camino era un caminar de menos de 20 días para llegar hacia esa tierra prometida. Y de hecho, ellos llegaron al límite de la tierra prometida y en Números 13-14 nosotros vemos que enviaron 12 espías, todos ellos príncipes del pueblo, y los enviaron con una encomienda: vayan y reconozcan la tierra, vean todo lo que hay, vean todo cómo está, vean el fruto y traigan del fruto para poder ver lo que Dios nos ha prometido. Y ellos salieron, fueron 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra. Entraron a la tierra prometida, caminaron por ella, anduvieron recorriéndola, viendo las gentes, viendo si eran unas ciudades fortificadas, viendo todo lo que necesitaban conocer y saber para poder ver cómo iban a entrar a esa tierra que Dios ya les había prometido. Pero déjenme le digo una cosa: de 12, 10 de ellos vinieron, bueno, regresaron los 12, traían el fruto de la tierra, 2 de ellos cargando los racimos de uvas que venían ahí. Eran frutas buenas, era una tierra buena, era un lugar muy codiciable el que Dios les había prometido. Y ellos llegaron hablando de la grandeza de la tierra, llegaron hablando de cómo todo aquello era bueno, cómo el fruto era bueno, pero 10 de ellos comenzaron a desalentar al pueblo diciendo: pero vimos ahí a los hijos de Anac, pero vimos ahí a los gigantes, de tal manera que nosotros éramos como langostas, éramos unos pequeñitos al lado de ellos, de tal manera que no es bueno que vayamos a entrar a la tierra porque esta tierra es una tierra que consume a sus moradores. Y empezaron a desalentar al pueblo, empezaron a hacer que el pueblo desfalleciera. Psicológicamente vencieron al pueblo antes de la batalla, antes de la lucha, pero 2 de ellos reconocieron la grandeza del Dios que les había prometido. De tal manera que estos 2 dijeron: es cierto que hay gigantes, es cierto que la tierra es buena, es cierto que en nuestra fuerza es imposible, pero Dios lo ha prometido, y si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Y estos empezaron a tratar de hacer que el pueblo volviera su vista a Dios y quitara su vista del pueblo enemigo, de los pueblos enemigos. Pero ya el mal había sido hecho, ya el pueblo estaba murmurando contra Dios, de tal manera que usted y yo podemos ver en estos capítulos cómo Dios habla con Moisés y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Voy a exterminar a todo el pueblo y te voy a dar un pueblo mayor y más numeroso y más fuerte que este. Y Moisés, como todo buen intercesor, empezó a interceder por el pueblo. Señor, no es posible que la gente vaya a ver cómo la gente va a decir: con mano fuerte los sacó de Egipto, pero al no poderlos introducir a la tierra que les prometió, los mató a todos en el desierto. No hagas tal cosa. Y Dios dijo: ok, está bien. ¿Sabe una cosa? Cuando el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Dios, empezó a decir palabras como lo siguiente. Usted las encontrará en Números capítulos 13 y 14. Empezó a decir palabras tales como las que le voy a decir. Empezó a decir: mejor es que hubiéramos estado en Egipto. Vamos a hacer una comitiva para ir a Egipto, para regresar a la esclavitud. Empezó a decir cosas en contra del Dios que los había sacado de Egipto, de tal manera que no creían la promesa que Él les había dado, porque los hombres ya habían hecho la maldad de hablar de las cosas que para ellos eran imposibles derrotar o vencer. Empezó a decir: nuestras mujeres y nuestros niños van a ser presas ante esos pueblos. Empezaron a decir cosas como esa. Y cuando Dios da una sentencia, Dios dice: bueno, estos niños que ellos dijeron que iban a ser una presa para el pueblo enemigo son los únicos que van a entrar a la tierra que yo he prometido. De tal manera que todos los que ya me han tentado 10 veces van a morir en ese desierto conforme a su palabra, a la palabra del mismo pueblo de Israel.
que preferían morir en el desierto, porque eso lo dijeron ellos. Y Dios les dice una cosa, conforme al número de días, que fueron 40 días que estuvieron los espías en la tierra prometida. Dice, será el número de años que ellos rodearán y rodearán y rodearán para poder entrar a la tierra prometida. ¿Usted se imagina una trayectoria de menos de 20 días estando frente al límite de la ciudad, de las ciudades que Dios les había prometido, como donde ellos iban a descansar, y en base a su incredulidad ellos no pudieron entrar? De hecho, se levantaron y dijeron, ¿sabes qué? Si vamos a ir a pelear. Y Moisés les dice una cosa, Dios ya no está con ustedes, Dios no está con nosotros para subir a pelear. Pues 40 años ellos tenían que andar por la tierra, por el desierto, antes de poder entrar a la tierra que Dios ya les había prometido, pero en su incredulidad ellos perdieron esa oportunidad. Muchas veces usted y yo nos hemos limitado las bendiciones de Dios al desconfiar de sus promesas. La situación complicada que usted esté enfrentando, la situación difícil que usted esté pasando o que yo esté pasando, no se compara en nada con el Dios que nos ha dado la promesa. ¿Sabe una cosa? El pueblo de Israel vagó 40 años para poder entrar a la tierra prometida. Y no entró el pueblo que salió de Egipto, sino los que nacieron en el desierto fueron los que entraron a la tierra prometida. No fue el pueblo que salió con mano poderosa, no fueron aquellos hombres y mujeres que salieron de Egipto de la esclavitud, sino aquellos que en el caminar fueron naciendo, fueron creciendo, y de tal manera que ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Sabe una cosa? El caminar en Cristo no es algo fácil. El caminar con Dios no es una tarea fácil. De tal manera que su palabra dice en Mateo 11 y 12, y lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y continuará avanzando. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Usted y yo, que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, formamos parte de este pueblo de Dios. Formamos parte del reino. Pero ¿sabe una cosa? No es fácil, no será fácil. Los problemas vendrán a su vida, las situaciones adversas vendrán a su vida, la enfermedad vendrá a su vida, las situaciones complicadas nos harán quizá tambalear nuestra fe, pero créame una cosa: cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones difíciles, le invito a confiar plenamente en aquel que le ha dado promesa a usted. Y si usted no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, y si usted no le ha reconocido como su Salvador personal, le invito a no dejar pasar esta oportunidad, a que el día de hoy usted pueda entregar su vida a Él y pueda formar parte de este grupo de santos, de este grupo de personas que hemos decidido aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ese regalo que nos dio en la cruz del Calvario, y que un día estaremos con Él en la morada celestial. No será fácil el caminar cristiano, se lo puedo asegurar desde este momento. Vendrán problemas, vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán situaciones adversas, pero en medio de cada una de ellas, Dios estará con usted. Si usted decide entregar su vida a Jesucristo este día, permítame hacer una oración con usted. Solamente repita lo que yo voy a decir. Señor Jesús, el día de hoy te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Entrego mi vida a ti. Te pido que tu Espíritu Santo tome control de mí
y pueda yo vivir una vida que te honre a ti en cada aspecto de ella. Sé que vendrán problemas, sé que vendrán situaciones adversas, sé que vendrán luchas, pero también he entendido que tú estás conmigo y que tú has vencido cada situación. Acepto ese regalo de la salvación que Jesucristo tu Hijo nos ha dado en la cruz del Calvario y te pido que seas tú mi Salvador personal en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, déjeme le digo una cosa. Usted forma parte ahora del reino de Dios. Ahora usted forma parte del pueblo de Dios. Ahora usted forma parte de la familia de Dios. Y usted es ese grupo de personas esforzadas y valientes que en medio de las situaciones adversas va a caminar de tal manera que un día estará con Cristo en gloria. Cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos dificultades, tenemos dos formas de enfrentarlas, dos opciones para enfrentarlas. Creemos en el Dios que nos ha dado la promesa y vivimos en fe en medio de esa promesa, o miramos el problema y creemos que es mayor que el Dios que nos ha dado la promesa. Yo le invito a usted, que es un hijo de Dios, a que en medio de cada situación que está pasando, en medio de esta situación difícil, recuerde, mayor es el que le ha dado la promesa que el que está en el mundo. Creámosle a ese Dios que nos ha prometido, confiemos en Él. Sé que los problemas muchas veces nos hacen tambalear nuestra fe, pero recuerde una cosa, mayor es el que está con usted, porque el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza. Dios le bendiga. Quiero decirle una cosa, descansemos en las promesas de Dios, confiemos en Él y Él sin duda alguna hará su voluntad en su vida y en la mía, y un día usted y yo podremos decir, vale la pena el caminar con Cristo, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles. Dios es todopoderoso y Dios tiene control de mi vida. Dios le bendiga en este día, tenga una bendecida semana y sea usted bendecido por Dios.